novedades que existen para tratar de brindar trifocalidad a los pacientes que han sido operados de catarata años previos, o muchos años previos, y que quisieran tener ellos un trifocal implantado en el ojo. Estas dos publicaciones que les voy a mostrar mostraron que existen 231,000 millones de pacientes pseudofáquicos en el mundo, y esto fue en 2017, de los cuales el 3% eran pseudofacos con lentes monofocales. Perdón, el 95% tenían lentes monofocales, 3% eran pseudofacos, y cuando se les preguntó a estos pacientes resultó que el 60% de ellos querían mejorar su agudeza visual, es decir, no estaban insatisfechos con su monofocalidad, pero si había alguna opción para cambiarlo, estaban dispuestos a hacerlo. Es entonces cuando surge el Piggyback. Recordemos que el Piggyback inició en los años 90, pero actualmente existen lentes que tienen otras características porque han sido desarrollados específicamente para el sulcus. Si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos Piggyback, yo la verdad no hacía muchos, pero me acuerdo que se implantaban en el Hospital de la Ceguera 2 lentes de 3 piezas, uno en la bolsa y otro en el sulcus, para tratar de alcanzar las dioptrías que se requerían. Ese era el famoso Piggyback antiguo. Sin embargo, pues esto es otro concepto. ¿Por qué? Porque los lentes están diseñados para el sulcus. Por un lado, tenemos 2 modelos actuales, que uno de ellos es el add-on trifocal, y por otro lado tenemos el lente Sulcoflex trifocal de Reiner. ¿Cuál es la ventaja de estos dos lentes? Además de su gran diseño para el sulcus, es que se perdieron aquellos efectos adversos que tenían los pacientes y por lo cual los médicos dejaban de implantar los lentes en Piggyback. ¿Cuáles son algunos de ellos? Si ustedes se acuerdan, eran la dispersión pigmentaria que hacía el lente, sobre todo el que estaba en el sulcus, pacientes cruzaban con hipertensión ocular, había crecimiento de membranas interlenticular, esto era algo muy frecuente que veíamos en los pacientes, y sobre todo cambios hipermetrópicos con el tiempo. Afortunadamente todo esto desapareció gracias al desarrollo de estos lentes diseñados específicamente para el sulcus. ¿Qué es lo que hace que estos lentes sean tan valiosos? Lo primero es el diseño cóncavo convexo que tiene el lente. Quisiera que observaran dónde está la flecha, cómo la parte posterior de la óptica es cóncava, y por otro lado las 4 asas que tenemos en la periferia, que son 4 asas completamente flexibles y que están diseñadas para que el lente quede completamente centrado dentro del sulcus. La segunda característica muy importante es que hay un espacio suficiente entre los dos lentes, y aquí vemos el lente primario tiene que obligadamente estar metido en la bolsa y el lente secundario es el lente que vamos a poner en el sulcus. Esto se puede hacer en una sola cirugía, pero esto surgió sobre todo en pacientes que tenían un monofocal implantado hace 20 o 30 años y que ahora con el advenimiento de estos lentes se les podía brindar trifocalidad. Y la mejor noticia es que en Colombia son de los países que ya tienen estos lentes acceso a ellos. El espacio entre los dos lentes era importantísimo porque esto es lo que hacía que los lentes no causaran dispersión de pigmento y que no se formaran membranas interlenticulares entre ellos. Aquí vemos esta imagen, fíjense bien, se ve el lente primario que está metido en la bolsa, que es la imagen de hasta abajo. Luego vemos una distancia que se tiene que respetar entre el lente secundario y el lente primario y vemos cómo realmente, a pesar de tener dos lentes, estos pacientes no quedan con una cámara estrecha. Aquí tenemos, a pesar de dos lentes, una cámara de 2.83. Y algo muy importante es que no hay una opacificación interlenticular, pero tienen que estar los lentes muy bien colocados. Algo importante, ¿cuáles serían algunas de las indicaciones para implantar estos lentes add-on? Bueno, sobre todo las sorpresas refractivas, todos aquellos pacientes pseudofáquicos que no están contentos con la refracción que consiguieron en el postoperatorio, ya sea inmediato o un mes, 2 meses o 3 meses después. Y entonces las causas podrían ser las ametropías residuales, aquello que llamamos sorpresas refractivas, o tratar de mejorarle la visión que tiene el paciente, tratando de brindarle la multifocalidad.
Y estas son algunas de las indicaciones que yo creo que vale la pena comentar con ustedes, como son los pacientes que tuvieron sorpresas refractivas y que se les puede implantar un lente secundario. Y de estos 6 grupos, yo diría que estos 2 son los más importantes. Por un lado, el paciente que quiere tener un trifocal implantado y que su ojo está totalmente sano con un lente monofocal en la bolsa. Y el segundo, todos aquellos pacientes que fueron operados en edad pediátrica joven, por ejemplo, a los 15, a los 20, a los 18, 20 años, por una catarata traumática o cataratas congénitas o cataratas del desarrollo, en que se les tuvo que haber implantado un lente monofocal porque era lo que había en ese entonces. Entonces, a todos estos pacientes son una población muy atractiva para poderles implantar un lente add-on y, por lo tanto, brindarles trifocalidad. Aquí les enseño cómo vamos a distinguir. Es muy importante que el lente sea montado en la forma correcta y quisiera que vean en la imagen negra de arriba a la derecha cómo hay 2 piquitos, uno en la parte superior derecha y otra muesquita en la parte inferior izquierda. Eso quiere decir que el lente está posicionado como debe ser, correctamente. Y esto quiere decir que la concavidad, que es tan importante, está en la parte posterior del lente. ¿Por qué? Pues si colocan el lente volteado, entonces sí va a haber un contacto entre los 2 lentes. Este video me parece muy representativo, es cortesía del doctor Balvecchia, en donde vemos cómo el lente es muy maleable, es un material muy, muy fácil de tomar, y lo colocamos con toda calma en el cartucho. Fíjense cómo él vuelve a checar que estén las 2 muescas, tanto en la parte superotemporal como en la parte inferonasal, y se va plegando el lente con mucho cuidado para no romper las ápticas. Estas ápticas son completamente flexibles y nos permite colocarlo. Algo importante es ver que el lente corra dentro del cartucho antes de abocarlo al ojo del paciente. Entonces, es una cirugía realmente bastante fácil, no tiene una gran curva de aprendizaje. Lo único que hacemos es poner midriáticos en el ojo. Ya vemos que está el lente monofocal atrás, se inyecta el lente, muchas veces las ápticas, fíjense cómo en la parte inferior ya entraron prácticamente al sulcus y de todas maneras se puede retraer un poquito el lente, un poco como se hace en el ICL, se retrae y se vuelve a colocar y vemos como las superiores también se pueden acomodar de manera muy sencilla. Vean la elasticidad de estas ápticas y yo creo que aquí lo más importante es que se centre el lente. Una vez que se ha centrado, sacamos el viscoelástico que se colocó en la cámara anterior. A él le gusta entrar entre los 2 lentes, a mí no, yo no. A mí no me gusta meterme entre los 2 lentes, creo que presionando un poquito el lente secundario sale el viscoelástico y finalmente se infiltran las incisiones y este paciente al día siguiente pues ya tiene trifocalidad. Es una cirugía muy corta y que realmente no tiene mayores complicaciones. Algo importante es que tiene su calculador específico, o sea que uno no tiene que batallar en cómo voy a meter el lente o qué poder le voy a poner. Directamente entramos al calculador y nos dice la graduación que debemos implantar. Y sí quisiera enseñarles un poquito qué nos ha mostrado la evidencia científica. En cuanto al add-on y el endotelio corneal, acuérdense que una de las cosas que estaba vetada cuando se hacían los piggybacks de los años 80 o 90 era la pérdida de células endoteliales. Sin embargo, aquí vemos 2 estudios muy importantes hechos por el doctor Saunder y por el doctor Palomino. Ambos fueron presentados en ESCARS y se ve que la pérdida realmente después de un implante add-on fue del 6% en una de ellas y del 8% en otras. En cuanto a las células endoteliales, viendo la gráfica de la derecha, fíjense la diferencia entre el preoperatorio de 2146 contra el postoperatorio de 2104, más o menos. Entonces se vio que en la FACO la pérdida promedio es de 4 a 16% y en el implante add-on solamente se perdía entre el 6 y el 8% de las células endoteliales. Entonces, esto quiere decir que todo eso que estaba vetado se ha demostrado científicamente que se puede llevar a cabo. Y algo que decían, yo creo que es importante, es que muchas veces tú pierdes las células endoteliales por el procedimiento primario, no tanto por el implante secundario a nivel del sulcus.
La segunda cosa importante por la que se vetaban un poco los piggybacks en esa época es porque los pacientes cursaban con hipertensión ocular postquirúrgica porque hacían un bloqueo pupilar. Y aquí vemos cómo la ciencia nos ha enseñado, 2, 3, 4 artículos que están publicados, que lo primero que ayuda es, vean la presión preoperatoria que está en 15, se sigue al día 1, al día 7, al mes 1, mes 3, incluso al año, y la variación es mínima. Sigue estando en un promedio entre 15 y 17 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa con este diseño? Que al ser un diseño cuadrado no hay atrapamientos pupilares y por lo tanto no hay bloqueos de la pupila. Por otro lado, algo muy importante es que al ser flexibles las 4 ápticas, se pueden colocar en sulcus de diferentes tamaños. Vemos el primer sulcus de 12.4 y el segundo sulcus de 10.6. Entonces, todo esto hace que el lente se ajuste, que realmente las ápticas se ajusten al sulcus del paciente. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de tener un lente add-on que ustedes ya tienen ahora en Colombia? Bueno, primero su amplia disposición dióptrica. Entonces, sirve para muchos tipos de pacientes. Algo importantísimo, es un procedimiento reversible. Se ha estudiado que es mucho menos traumático poner un add-on y quitarlo que hacer un recambio de lente monofocal por un trifocal años después de implantado, porque sabemos que la fibrosis es mayor y que el riesgo que siempre vamos a tener, aunque seamos cirujanos muy experimentados, es que nos traigamos la bolsa o que se rompa la cápsula posterior y entonces acabamos como un desastre. Por otro lado, se pueden corregir los astigmatismos residuales y va a ser un lente completamente independiente del lente primario, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esto es parte de lo que lo hace muy atractivo. En cuanto a la esfera y cilindro, ¿qué hacemos con los pacientes con sorpresa refractiva? Uno de los procedimientos que se usa es la PRK postquirúrgica para tratar de corregir las sorpresas refractivas. Y aquí les muestro nuevamente 4 estudios hechos en cuanto a la esfera y cuanto al cilindro, y vemos que los resultados de PRK fueron menos satisfactorios que los resultados con lentes add-on implantados al sulcus, tanto en la esfera como en el cilindro. En cuanto a la agudeza visual, lo mismo, se alcanzó una agudeza visual mucho más cercana al Lockman 1 en pacientes con add-on, y vean las curvas de desenfoque. En amarillo tenemos la curva del add-on y en negro tenemos el lente monofocal. Entonces, quisiera acabar con este caso. Este es cortesía del doctor Juan Guillermo Ortega. Este es un implante add-on hecho aquí en Colombia. Esto se hizo el año pasado, a finales del año pasado. Se trata de una paciente femenina de 59 años en que había tenido FACO perfecta en Estados Unidos bilateral. No había tenido ninguna complicación, sin embargo, la paciente decía estar muy inconforme y la inconformidad de ella es que no podía leer. Veía muy bien, tenía 20/20 de visión lejana corregida y 20/30 sin corrección, la córnea era clara, la FACO era perfecta y el lente estaba centrado. Pero la queja del paciente es que no podía leer. Aquí vemos las fotos del preoperatorio, como vemos el lente primario perfectamente puesto en la bolsa, y después en el postoperatorio vemos el lente secundario. ¿Qué es lo importante aquí? Que si vemos los resultados postquirúrgicos, bueno, quedamos con una esfera de 0,25 y un cilindro de 0, y creo que esta imagen es la que nos va a mostrar realmente el efecto del add-on. ¿Qué nos pasa? Nos va a brindar esta graduación negativa miópica, que es lo que quiere el paciente para poder leer. Esto no es inventado, este es el OPD hecho en el postquirúrgico y vemos cómo tiene esferas desde menos 2.4, menos 1.73, menos 1.23, menos 1.70 y esto le permite a la paciente leer adecuadamente sin gafas. Por último, quisiera enseñarles la cirugía que él hizo. Aquí está el lente primario. Muy importante que el lente esté en la bolsa y que esté bien agarrado por la rexis. Vean cómo está la rexis abrazando toda la óptica del lente primario. Y vemos lo mismo, está la pupila dilatada, se hace una incisión, se trata de hacer siempre la incisión en el meridiano más curvo, se pone viscoelástico entre los dos lentes, se
cargue el lente, que eso es lo más importante, cargarlo bien en el cartucho, y vean cómo realmente no tiene mayor problema una vez que ya está el lente puesto ahí, cómo lo va a inyectar y termino, Germán, ya casi. Vemos, esto es muy importante, chicos, aquí es donde hay que detenernos un poquito. Yo aquí no les recomendaría que sea la instrumentadora la que monte el lente, sino que sean ustedes, y vean cómo el lente se va abriendo, es un material muy, muy maleable, y vean cómo entran las ápticas, las dos inferiores ya están en el sulcus, se centra el lente en el centro, y vemos cómo al final se va a sacar el viscoelástico y se da por acabada la cirugía. Entonces, ¿qué quisiera yo que se llevaran a casa? Este es un procedimiento que tiene estabilidad, desempeño visual y seguridad, y se han medido científicamente varias de los parámetros, y recordar que muchas veces el láser postquirúrgico son pacientes añosos que ya tienen muchos de ellos ojo seco, sobre todo en ciudades altas como México o Medellín. Entonces sí tenemos que tener cuidado que no siempre una PRK va a ser el procedimiento mejor para una sorpresa refractiva. Por último, logrando la multifocalidad, algunas perlas para llevar a casa. Se les puede ofrecer a los pacientes sin dependencia de anteojos, muy importante que es reversible, se puede explantar, así como hacemos el ICL sabiendo que lo vamos a explantar años después, y algo muy importante es su uso en la pediatría. Agradezco mucho la invitación nuevamente, Germán, Jorge, Juan Pablo, muchísimas gracias.